Vamos a utilizar lana de 2 colores. Esta que yo voy a utilizar es de 3 a 4 milímetros aproximadamente y voy a utilizar un ganchillo de 4 milímetros. También vamos a necesitar una tijera, una cinta métrica, unos ganchitos marcadores y una agujita lanera. Vamos a comenzar haciendo un anillo deslizado. Colocamos el ganchillo en el centro del arito y hacemos una cadena que quede bien ajustadita. Y esta primera vuelta la vamos a comenzar con 2 cadenas y vamos a tejer en este aro un total de 12 puntos altos, sin contar las 2 cadenitas que hicimos al iniciar esta vuelta. Bien, ya tengo aquí los 12 puntos altos, entonces vamos a cerrar jalando esta lana que nos quedó al principio hasta cerrar este arito central. Y para finalizar esta vuelta vamos a colocar el ganchillo. Acá tenemos las 2 cadenitas que hicimos al inicio y hay una cadenita que se forma en la parte de arriba. Allí vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahora para la segunda vuelta comenzamos con 2 cadenas y vamos a doblar la cantidad de puntos que tenemos en la vuelta anterior, así que vamos a realizar 2 puntos por cada punto anterior. Acá en el primero hacemos 1 y 2, todos en el mismo espacio. En el siguiente contamos 1 y 2. Y así vamos a ir por toda esta vuelta número 2, así que deberíamos tener un total de 24 puntos en esta segunda vuelta. Bien, aquí tenemos la segunda vuelta. Vamos a cerrar de igual manera que la vuelta anterior con un punto deslizado. Ahora en esta vuelta comenzamos igual con 2 cadenitas y en este primer punto vamos a tejer 2 puntos altos. Ahora en el siguiente punto vamos a realizar solo un punto alto. En el siguiente 2 puntos altos en el mismo espacio. Y en el siguiente un puntito alto. Esta va a ser la secuencia para esta vuelta 3. 2 puntos altos, 1, 2, 1. Vamos a intercalar los aumentos con un punto alto. Llegamos aquí al final de la vuelta número 3. Cerramos igual que en las vueltas anteriores y vamos a comenzar con 2 cadenas y en este primer espacio vamos a realizar 2 puntos altos en este primer espacio. En el siguiente un punto alto solito y en el siguiente también. Ahora vamos a realizar otro aumento que son los 2 puntos altos en el mismo espacio. Entonces en la vuelta anterior hicimos 2 puntos altos, un punto solo. Ahora vamos a realizar 2 puntos altos en el mismo espacio y 2 puntos altos solitos. Vamos a aumentar el espacio que hay entre los 2 puntos altos juntos. He finalizado ya con esta vuelta número 4 y si estás realizando este gorrito para la talla de 0 a 3 meses, ya esta circunferencia tiene el diámetro que necesitas para esa talla. Vean acá que mide un poco más de 11 centímetros, que es una buena medida para estas tallas. Pero si estás realizando para otras tallas más grandes, vamos a continuar realizando aumentos. Comenzamos con 2 cadenitas. En el primer espacio realizamos el primer aumento y ahora en la vuelta anterior realizamos 2 puntos entre los aumentos. Ahora vamos a realizar 3. Acá tenemos 1, 2 y 3. Ahora corresponde realizar otro aumento.
Y con esta misma secuencia de aumentos vamos a continuar en esta vuelta y en las vueltas siguientes. Por ejemplo, esta es la vuelta 5, estamos realizando 3 puntos entre los aumentos. En la siguiente vamos a realizar 4 puntos y los aumentos, en la siguiente 5 puntos en los aumentos y así sucesivamente hasta que alcancemos el diámetro que necesitamos para la talla que estamos realizando. Y como siempre, yo en la descripción les he dejado algunas medidas para el diámetro, el alto que debe tener el gorrito para cada una de las diferentes tallas. Bien, amigas, ya tengo acá la circunferencia con el diámetro que necesito. Esta mide un poco más de 15 centímetros. Lo estoy realizando para un niño de 2 años y medio. Entonces hasta acá voy a realizar los aumentos. Lo que vamos a hacer cuando lleguemos a la medida que necesitamos es continuar con la última secuencia que hicimos en nuestra última vuelta de aumentos, comenzando con 2 cadenas. Acá realizamos un punto alto, en el siguiente espacio un punto alto. Vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior y así vamos a ir repitiendo vuelta tras vuelta con la misma cantidad de puntos hasta que tengamos la medida de altura que necesitamos para la talla que estamos realizando. Bien, amigas, ya tengo acá la medida que necesito de altura para esta talla. Entonces, cuando alcanzamos esta medida, vamos a comenzar a tejer la parte de la bandita de nuestro gorro. Acá comenzamos entonces con 3 cadenas. Y vamos a empezar a tejer los puntos elásticos, que son puntos en relieve. El primero que tenemos acá lo vamos a realizar por la parte de atrás. Colocamos nuestro ganchillo así y allí tejemos un punto alto. Ahora el siguiente lo vamos a tejer por la parte de adelante. El siguiente por la parte de atrás. Y así vamos a ir por toda la circunferencia de nuestro gorrito hasta llegar aquí al final. Esta va a ser para la primera vuelta. Bien, ya realizamos toda esta primera vuelta de puntos elásticos. Entonces, para cerrar, queremos que este punto, las 3 cadenitas que hicimos al inicio, nos queden en relieve. Para eso tomamos una lazada, nos ubicamos en el punto de la vuelta anterior, el que está exactamente debajo de las 2 cadenitas, perdón, de las 3 cadenitas. Tomamos una lazada y la sacamos por los 2 primeros aritos y antes de cerrar el punto vamos a ir a la tercera cadena que hicimos al inicio y allí tomamos una lazada y pasamos por todos los aritos y así vean cómo queda el punto en relieve también. Vamos a comenzar de nuevo con 3 cadenas y vamos a continuar tejiendo los puntos elásticos con la misma secuencia de la vuelta anterior. Acá el primero está en relieve por la parte de atrás. Ahora viene este que está por la parte del frente, por la parte de atrás y ahora por la parte del frente. Vamos a seguir con esta misma secuencia las próximas vueltas. Puedes realizar la cantidad de vueltas que necesites, la que tú quieras, de acuerdo al ancho que deseas que tenga la parte de la bandita del gorro. Bien, amigas, así hemos terminado con nuestro gorrito. En la parte de la banda he realizado un total de 5 vueltas de este punto elástico y esta bandita mide 4 centímetros aproximadamente. Entonces, para realizar ahora la parte de los audífonos, el adornito que va a llevar nuestro gorro, vamos a utilizar nuestra cinta métrica. La colocamos acá arriba y vamos a medir cuánto tiene en total. Acá tiene 17 centímetros en mi caso. Entonces, esta medida la vamos a multiplicar por 2, porque recuerden que esta banda va a ir de una punta del gorro a la otra. En mi caso serían 17 centímetros, sería un total de 34. Vamos a tejer para esta bandita. Acá tengo la lana y el ganchillo. Hacemos nuestro nudo deslizado y comenzamos a realizar cadenas hasta que tengamos el total
de los centímetros que mide nuestro gorrito. Bien, acá ya tengo mi cadena, he hecho un total de 50 cadenitas y me dio la medida de 34 centímetros. Adicional a estas cadenas, vamos a realizar ahora 3 cadenas para iniciar la primera fila. Contamos 1, 2, 3, 4. En la cadena número 5 vamos a colocar el ganchillo y a tejer puntos altos. Vamos a tejer un punto alto en cada una de las cadenitas que hicimos de base. Bien, amigas, ya tengo acá la bandita con una fila de puntos altos. Este es el ancho que yo voy a utilizar para este gorro, pero si tú lo quieres que quede más anchito, solo tienes que realizar una vuelta adicional de puntos altos y así va a quedar un poco más grueso. Ahora, antes de colocar esta bandita en el gorro, vamos a marcar 2 puntos de referencia para saber de qué punta a qué punta va a llegar nuestra banda y así no nos vaya a quedar torcido. Es muy fácil, solo vamos a colocar nuestro gorro a la mitad y con un ganchito marcador colocamos uno en una punta, nos vamos al otro extremo y colocamos el segundo por acá. Ahora es muy sencillo lo que vamos a realizar. Vamos a ir colocando nuestra banda con ayuda de la agujita lanera desde una punta por toda la parte de arriba del gorrito hasta llegar al otro extremo. No se preocupen si no llega hasta la parte de abajo, porque recuerden que nos faltaría colocar en esta parte los círculos que van a ir encima de nuestra bandita. Ahora vamos a tejer este pequeño círculo que va a simular la parte de los auriculares. Para eso vamos a comenzar con un aro deslizado. Colocamos nuestro ganchillo, hacemos nuestra cadena para asegurar y vamos a comenzar tejiendo 2 cadenas y dentro de este arito vamos a tejer un total de 12 puntos altos. Bien, ya tenemos acá los 12 puntitos, entonces vamos a cerrar con un punto deslizado y comenzamos la segunda vuelta con 2 cadenas y ahora vamos a doblar la cantidad de puntos que tenemos en la primera vuelta, que son 12, ahora vamos a tener 24. Vamos a tejer 2 puntos altos en cada uno de los espacios de la vuelta anterior. Y esto es todo para realizar estos círculos. En mi caso, para la talla que estoy realizando, me parece que está bien este tamaño, pero si lo estás haciendo un poco más grande, solo tienes que agregar una tercera vuelta utilizando la misma secuencia que usamos para la tercera vuelta del gorrito. Ya tengo acá listo el círculo que va a simular el auricular y yo he colocado ya la bandita por todo el gorrito, lo he cosido por las 2 orillas para asegurar que no se vaya a soltar de ningún lado. Entonces vamos a calcular que nuestro auricular quede en el centro, refiriéndonos a esta bandita, y vamos a colocar nuestra aguja lanera, la vamos a colocar entre la tira y el gorrito para que así el nudo nos quede oculto entre estas 2 piezas. La colocamos bien adentro y listo, así no se va a notar. Entonces lo que vamos a realizar es ir haciendo pequeñas puntadas en cada uno de los puntos por toda la orillita de nuestro círculo. Así vamos a ir por toda la orilla, procurando que nos quede bien derechito y bien bonito. Bueno, acá ya he terminado, he cosido toda la orillita de nuestro auricular y también he pegado el otro lado.
Vean cómo ha quedado de hermoso este gorrito, súper original y divertido para los niños. Así que si te ha gustado me regalas un like, un lindo comentario en la parte de abajo. No olvides suscribirte a nuestro canal para que puedas disfrutar de todo nuestro contenido y los espero en un próximo video de Lanitas y Colores. Hasta luego.